combate, las instituciones son tan importantes como el balance de poder, porque en las democracias la vida vale más que en las dictaduras. Pero no olvidemos nunca que estas figuritas que ves en la pantalla son solo una idea abstracta, una caricatura que dibujamos en nuestras mentes para tratar de comprender la absoluta barbarie que involucra el combate armado. Podríamos hablar todo el día de los ríos de sangre derramada entre los cachitos de la humanidad que veían al enemigo entre ellos mismos, de cómo los helenos destruyeron Troya y luego los persas invadieron a los helenos y en el camino hicieron de Macedonia un estado fuerte, capaz de reunir un ejército y destruir al imperio persa y esparcir el helenismo a sangre y hierro. ¿Y quién conquistó la cultura helénica? Los descendientes de ese par de gemelos que huyeron de la destrucción de Troya, Roma. Y todo ese drama ocurrió solo aquí, en este violento rinconcito del mundo que inunda nuestros libros de historia. Imperios van, imperios vienen, los héroes nacen y los héroes mueren, los libros están llenos de gente muerta. Y sí, con el tiempo los disfraces cambian, también los juguetes, aquellos visten de rojo y estos otros usan lanzas, pues estos usan espadas, pero al final del día, todos estos movimientos sobre un mapa imaginario no son más que la burda caricatura de la compleja interacción entre millones de individuos que solo buscan sobrevivir. Así describe C.B. Hedwood el panorama político del Sacro Imperio Romano antes de la Guerra de los 30 años. Los diplomáticos cavilaban en la gravedad de cada nueva crisis, los políticos predecían y los mercaderes se quejaban de los mercados inestables, mientras que los 40 millones de campesinos sobre los que descansaba la civilización trabajaban la tierra y cosechaban el trigo sin interesarse por las remotas actividades de sus gobernantes. Y todos esos diplomáticos, políticos y mercaderes le fallaron a la gente que los alimentaba, y cuando la gente en la cima de la jerarquía falla, cuando la política se acaba, llega la política por otros medios. O dicho en otras palabras, barbarie cuerpo a cuerpo, asesinato en masa, pastizales tan llenos de sangre que apenas se podía caminar sobre el lodo. No me importa la historia de la guerra, no me importa la gloria de unos cuantos ancianos amantes de la muerte. Si le seguimos dando gloria a los asesinos, la gente seguirá asesinando por gloria. Y te pone a pensar, ¿no? En todo el tema del bien y el mal. Porque mira este señor. Este señor se llamaba Ted Bundy. Era un asesino serial y mató algo así como a 36 personas. Uy, qué malo. Este otro señor es Erich von Falkenhayn. Era el comandante de las fuerzas alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Él aprendió rápido que el frente occidental era impenetrable y que si quería ganar la guerra debía pensar fuera de la caja, innovar, disrupción. Él pensó, si todas las batallas se transforman en masacres sin sentido, ¿por qué no hacemos de esta batalla la masacre más grande que se haya visto? Tomamos una posición con un valor emocional para los franceses, una posición que no puedan darse el lujo de perder. Y esperamos a que traten de recuperarla. Esperamos a que manden oleada tras oleada de soldados y los matamos a todos. Matamos a tanta gente que no queden hombres para arar el campo, que no queden hombres para fabricar armas, que no quede gente para mover suministros. ¿Qué tal si matamos a tanta gente que desangramos a Francia? Ted Bundy mató a solo 36 personas y se le considera un monstruo. Casi 1 millón de personas murieron en Verdún y a Erich von Falkenhayn se le considera un héroe nacional. Como dijo León Tolstoy, la guerra siempre me ha interesado. No las maniobras de los grandes generales, sino la realidad de la guerra, el acto de matar. Me interesa más saber cómo y bajo qué sentimientos un soldado mata a otro que la forma en la que se formaron los ejércitos en Austerlitz o Borodino. Y bien, ¿qué se siente matar? Según los testimonios, miedo. Miedo como el que nunca has sentido. Hay incontables aspectos del combate que cambiaron desde la edad de piedra hasta nuestros tiempos, pero el terror de matar o morir, ese sigue ahí. Hans van Gys en su libro sobre la guerra en Grecia explica que el trauma de la batalla en la antigua Grecia era distinto de las experiencias que dejaron a tantos soldados modernos con neurosis de guerra o trastorno de estrés postraumático. Los soldados griegos nunca se vieron en los extremos de privación física asociada con las trincheras y nunca vieron a sus amigos volar en pedazos. Por otro lado, los hoplitas sufrieron la devastadora experiencia casi desconocida en la guerra moderna, dominada por el combate a distancia, de pararse a no más de 1 metro del enemigo y asesinar a un hombre tras otro, con lanzas, espadas y como último recurso con manos y dientes. En los libros se habla de columnas que avanzan y entran en contacto y chocan y una se rompe, pero lo que pasa cuando 2 columnas chocan es el resultado de cientos o miles de combates individuales, 1 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 2,
Una de las formas de combate cuerpo a cuerpo más efectiva era la falange, donde cada soldado sostiene una lanza y un escudo. Cuando estás en una falange, tu escudo cubre al soldado al lado tuyo, y el soldado al lado tuyo te protege a ti. Cuando estás en la falange eres mucho más que un simple ser humano, eres parte de algo más grande, y mucha gente daría su vida por ser parte de algo más grande. Mucha gente la dio. En aquellas sociedades tan pequeñas, la gente que pelea contigo en la falange eran tus amigos, tus vecinos, tu familia. Esa gente que mata y muere a tu alrededor es gente que conoces. Y en la victoria el trauma de matar a otros seres humanos se compensa con el alivio de haber sobrevivido, con la camaradería, con la tribu. Pero en la derrota te toca ver morir a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia. Y si el soldado a tu lado muere, y si tu flanco queda expuesto a las lanzas enemigas, ¿no sentirías miedo? Si el combate va mal y tú tratas de mantener tu lugar en la fila y a tu lado una absoluta masacre se acerca, ¿no correrías? Una tragedia del combate antiguo era que la gente más valiente, los últimos en correr, eran los primeros en morir. El historiador Richard A. Gabriel escribe que en cada ejército hay una muchedumbre esperando escapar y su motivación es el miedo. El verdadero asesino en el campo de batalla era el miedo. Los hombres en combate tienen su instintiva reacción de correr o pelear balanceada en el delicado hilo de la disciplina. El estrés continuo incrementa la probabilidad de que alguien en las filas se asusta y corre. A veces las acciones de un solo soldado eran suficientes para que una unidad entera entrara en pánico. En el espacio confinado que era la batalla antigua, el pánico era contagioso. Los griegos decían que Fobos, el dios del miedo, decidía las batallas. El objetivo de un general en el campo de batalla no era matar a más gente, sino hacerlos huir, y en la huida, masacrarlos. Por eso todo el cosplay, por eso los cascos con penachos gigantes, para hacer ver a tus hombres más altos, por eso las máscaras de demonio de los samuráis. Aún en tiempos de Napoleón cuenta la leyenda que además de los sombreros de granadero, el generalísimo ponía a los soldados más altos en las primeras filas del combate, para intimidar al enemigo. Dave Grossman explica que el arco largo aún se habría usado en las guerras napoleónicas y lo único que importara fuera la matemática bruta de la efectividad para matar, ya que tanto la velocidad de disparo del arco largo como su precisión eran mucho mayores que las de un mosquete. Pero un hombre asustado, pensando con su cerebro medio que hace ploink, ploink, ploink con un arco, no tiene ninguna posibilidad contra un hombre igualmente asustado que hace con un mosquete. ¿Qué le vamos a hacer? Debajo de toda esta armadura aún somos simples primates. Pero bueno, mucha biología, mucha genética, pero no somos animales, maldita sea, somos más que materia viva, somos seres humanos. Tenemos moral, tenemos principios, valores. A ver, ¿qué dice el buen libro? No, el otro, ese. En Números 35, Dios le dice a Moisés que castigue a los medianitas porque sus dioses y sus mujeres corrompieron al pueblo de Israel. Y los israelitas, muy obedientes, atacaron la ciudad enemiga, mataron a todos los hombres, esclavizaron a las mujeres y se robaron a su ganado. Sexo y alimento, te digo, sexo y alimento. Tras la batalla, Moisés le dijo al pueblo elegido: ahora pues, matad a todo varón entre los niños y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él, las dejaréis con vida para vosotros. Amén. Al menos los chimpancés dejaban vivas a las hembras. Pero entre la barbarie de la humanidad antigua, esas eran las reglas del juego. Cuando una ciudad se ponía bajo asedio, la población tenía dos opciones. Podían rendirse y abrir las puertas al enemigo y tal vez recibir misericordia, pero en el segundo en el que la primera arma de asedio tocaba los muros, si la ciudad caía, todos sus habitantes estaban condenados. Dicen de Bagdad que cuando los mongoles la capturaron, el río Tigris se pintó de negro por todos los libros que arrojaron y de rojo por todos los filósofos que degollaron. La historia está llena de poblaciones enteras borradas del mapa. Esto no es algo que solo le hacemos a otra tribu o a otras razas. La raza, por cierto, es un invento de los cristianos del siglo XVI para justificar la esclavitud en el Nuevo Mundo. Bye. El genocidio como herramienta política es algo que el proyecto humano se hace a sí mismo. Tras la muerte del emperador Nerón, una guerra civil estalló en el Imperio Romano y como resultado, una ciudad llamada Cremona fue puesta bajo asedio. Romanos contra romanos. Los habitantes trataron de rendirse, pero los soldados, sedientos de sangre y oro, atacaron de todas formas. Y esto fue lo que pasó. 40,000 hombres armados entraron por fuerza a la ciudad. Ni el rango ni la edad salvaron a las víctimas de una indiscriminada orgía en la que la violación se alternaba con asesinato y el asesinato con violación.
Ancianos y mujeres viejas, sin valor como botín, eran arrastrados para hacer reír a los soldados, pero cualquier mujer u hombre de buen ver que se cruzara en su camino era jalado de un lado a otro en un violento tironeo entre sus captores, que finalmente los llevaba a destruirse unos a otros. Un solo saqueador cargando dinero y ofrendas de oro a menudo era asesinado por otros que eran más fuertes. Cremona les duró 4 días. Todas estas historias se parecen. Desde la caída de Nínive, la ciudad más grande del imperio asirio, donde cada hombre fue asesinado y todas las mujeres y niños esclavizados, hasta el ejemplo más famoso del siglo XX, donde la ingeniería y la brutalidad humana conspiraron para asesinar a 6 millones de judíos de la manera más eficiente posible, pasando por las conquistas de Gengis Khan de la ciudad de Jeongdu, de la cual las crónicas revelan que los huesos de las víctimas formaban montañas blancas y el suelo aún estaba aceitoso de grasa humana. Es fácil leer estas historias y pensar que sus personajes son monstruos o demonios, criaturas de otra época y de otro mundo, pero no son. Todas estas atrocidades fueron cometidas por seres humanos y te tengo noticias. Tú eres uno de ellos. En su libro ¿Por qué no matarlos a todos?, Daniel Shiro explica que los eventos genocidas han sido demasiado comunes como para ser explicados como algún comportamiento anormal. Por el contrario, bajo las circunstancias